Muy buenos días a todos y a todas. Este servidor les agradece su presencia en este sencillo acto. Es un acto sencillo, pero de gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarja José Marcelli, de ahí por el mundo, tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar presentes, vinculados. Bien, vamos a abrir este espacio de diálogos entre el Guru y los chelas acerca de nuestras preguntas, búsquedas, necesidades y cuestionamientos, acerca de nuestras experiencias, valores y significados que hemos ido encontrando en el proceso del camino, en el proceso de la revelación de la vida ante nosotros, en nosotros y en todos. Bien, si hay alguna pregunta, adelante, o alguna experiencia. Buenos días. El hermano Delio dice: muy honorable Sachela, ¿qué nos puede comentar cuando nadie pregunta? Gracias, saludos. La verdad que me ha nacido desde el inicio de la etapa de gurú, esperar. No tener tanta deseo de prédica o de revelación o de algo así. Muy ocasionalmente me nace la necesidad de decir algo, realmente muy poco, un día al año o menos. Más bien espero las preguntas y espero las experiencias. Así estoy más en el momento. Si no, es como una reprogramación de uno mismo sobre lo que uno le gusta escucharse o lo que uno quiere decir. Más bien creo en el sentido del compartir, pero en base al presente, a cómo se presente. De hecho, muchas veces prefiero no saber las preguntas de ustedes hasta el momento, porque se escucha igual hace una hora que ahorita, no se siente igual hace un ratito que ahora. Entonces lo dejamos para el momento. Es como el regalo, es mejor que se abra en el momento y no que ya sepas qué es lo que hay en la caja. Siempre hay una sorpresa, un asombro. De hecho, la mente superior trabaja sobre el asombro, sobre el reconocimiento de lo que he vivido y lo que escucho y lo que siento. Nunca lo había sentido exactamente así, y eso le da un valor particular a ese momento, a ese instante. Es lo que yo podría comentar como experiencia, ya pues de casi 12 años y medio, casi 13 años de andar peregrinando con ese vehículo de la tradición hacia la revelación de la vida, sin nada especial que llevar, sino estar abierto al descubrimiento. De hecho, el muy sublime maestre decía algo muy hermoso y muy significativo: cuando dejo de estudiar, empiezo a estudiar. O sea, la vida también te revela mucho, pero hay que estar estudiando para dejar de estudiar y luego para volver a estudiar. Estar relacionando, vinculando tanto emociones, pensamientos y el sentido espiritual, como que todo es uno y a la misma vez cada cosa ocupa un lugar en el espacio. Es el sentido espiritual significativo, el universo. Bien, si hay algo más esta mañanita. Hoy tenemos una mañanita nubladita, pero sabrosa, llena de cantos también de pajaritos. Maestro, usted lleva unos años, creo que son como 4 años, justamente estudiando o reconectando la obra del maestre, resignificando, indagando, investigando a fondo, ahora desde su visión de muy honorable Sachela. ¿Nos podría decir, en estos años que lleva en ese buceo casi del alma del maestro y su mensaje, qué
¿qué ha significado para usted? ¿Qué ha encontrado? Algunas cosas que nos pueda hoy compartir de todo este proceso que ha representado para usted. Bueno, yo quisiera comentar que yo entré al proceso de la GFU un 18 de enero de 1974, ya, como dicen los chicos, sí, el día del natalicio del muy sublime maestro, o sea que el sol de él, que está en esa fecha, en ese día, tiene que ver conmigo. Yo esa vez escuché del Gagpa José Marcelli una plática, una conferencia, una disertación maravillosa acerca de la vida y obra del doctor C. Reynó de la Ferrier. Yo sentía que hasta el cuadro que estaba ahí del maestro me sonreía o me meditaba unas... Yo quedé sorprendido de la vida de ese gran ser humano. Teniendo todo, lo dejó todo y fue más allá. Dejó eso de ese plano para entrar a otros planos. Lo dijo de tal manera porque fue una época también que él estuvo muy inspirado, el Gagpa José Marcelli, acerca del estudio del maestre. Fue cuando dio un estudio de los 36 propósitos, uno por semana. En fin, estaba muy prendido con el maestre en aquella época. Hablaba mucho del maestro, muy sublime maestro. Yo me quedé impactado y luego otra conferencia sobre las culturas iniciáticas en América, maravillosa también, me dejó impactado. O sea, tengo un vínculo de inicio como referencia del muy sublime maestro. Todavía no tenía ni idea quién era el maestro Estrada. Pero yo entré, por eso, a practicar yoga, me hice vegetariano, a las pocas 2-3 semanas. Dejé de fumar, dejé de tomar alcohol, que lo hacía con mis amigos, más que por afición personal, era una cuestión de convivencia social. Y bastante. Pero bueno, nos pasábamos entre la música y los traguitos. Jovencillos éramos todavía, tenía yo apenas 17 años. Ya había vivido desde los 11 todo lo que los hombres pueden vivir. Pero tenía yo algo que me inquietaba mucho. Era saber muchas cosas que no sabía qué es lo que yo quería saber. Ese era mi problema. Y empecé a estudiar las obras del maestre, me leí el Yuj Yoga creo que fue en 3 o 4 días. No entendí nada, pero yo me lo leí. Porque el Yuj Yoga de entrada es fuerte. Y muchos conceptos que yo no estaba familiarizado. Pero ya la práctica del yoga y todo. Ahora, en otra etapa, ante el Cienavo, ¿cómo se llama? El centenario del aniversario de su nacimiento. Ya nació en el 16, en el 2016. Me nació esto, pero no crean que fue tan planeado. Me nació buscar un estudio más metódico, más claro. Yo ya estaba leyendo en ese momento, pero dije, no, yo lo voy a compartir. Los medios electrónicos lo facilitaban ya, con copy-paste, con copiar y pegar. Y no tenía que transcribirlo todo, pero sí ver detalles, puntos y ampliaciones sobre los temas que él trata. Y bueno, ya van más, casi 4 años y medio. Y más de 130, 140 estudios. Y la verdad que me sigue sorprendiendo. Acabo de terminar anoche un libro que vale la pena mucho que todo miembro de la orden tenga y se llama Diccionario Esotérico, Dr. C. Reynó de la Ferrier, porque ahí sintetiza por temas y están las referencias, las citas de su obra plasmadas por temas.
Y la verdad que es un libro maravilloso. Anoche ya lo terminé a nivel digital, ya con las correcciones y ajustes que eran necesarios para que la gente pueda copiar y pegar, para que la gente pueda hacer sus propios estudios, presentaciones sobre este material. Y no deja de sorprenderme. ¿En dónde va a estar? Va a estar allí en iniciacionreal.com, Dr. C. Renaud de la Ferrier, maestre, y en el área de libros de él, porque en realidad es una compilación de su obra. Y ahí va a estar, Y van a ver cómo uno no deja de sorprenderse lo que él sabía de Oriente y Occidente. De repente me han venido algunas imágenes de él, que era muy atacado, y después también como que el Cristo, y que se sentía el Cristo, y que quién sabe qué, y no sé qué, y no sé cuánto. Pero lo que él sabía de Oriente, de China, de Japón, de la India, de las tradiciones del Medio Oriente, lo que sabía de Occidente, de los templarios, de los alquimistas, de los músicos, de los filósofos, de América inclusive tenía bastantes conocimientos. Dice uno, pero ¿cómo alguien tan joven? Yo ya paso los 60, pero él apenas con 30 y tantos años ya tenía una documentación amplísima, precisa, sobre tantas cosas. Entonces pues yo estoy aprendiendo a ver las cosas desde otro ángulo, a través de su pensamiento. Y encontré que en realidad él sigue prácticamente un tema como la tesis, la antítesis, la síntesis, la integración en una propuesta, y la matesis como, según yo, cuando habla a los discípulos al final y les dice, miren, esto hay que hacer, hay que realizar, experimentar esto. Y a veces es un solo párrafo o un solo línea, pero es muy, muy profundo, pero ha tenido que pasar por todo el proceso. Entonces no deja de asombrarme que dentro de todo tenía método, y aparte tenía una visión integradora. La documentación que da en los propósitos psicológicos es impresionante. Creo que son más de 2000 o 3000 temas. Y todavía sintetiza los temas. Es impresionante no solo su sabiduría en cuanto a conocimiento, que bueno, ha habido otros grandes universalistas, pero no de la dimensión del maestro, y yo no lo conozco. Y además, cómo esto se complementa con la visión del hermano mayor del maestro Estrada, mi maestro, que cuando escuché su voz, todavía sin conocerlo, me removió muchísimo, pero mucho, mucho, lo que se llama removerme. Y hablaba de los peregrinajes de América y la iniciación, cosa que yo no conocía, todavía ni a Yamines entraba. Y hasta la fecha sigue inspirándome el encuentro con mi maestro y las vivencias que tuve con él y él conmigo. Entonces la revisión de la obra del maestro La Ferrier es abrir mi mente hacia una visión mucho más amplia, y me siento más ignorante cuando lo leo a él, y eso me ayuda a seguir buscando. No es una tarea de un día, pero ha significado revisar miles y miles de hojas de información, de experiencias, de visiones de él, para comprender que todavía me falta mucho como discípulo, pero estoy aprendiendo a apreciar a mi maestro, al muy sublime maestro, que es el maestro de mi maestro, sublime hermano mayor. Entonces, cuando reviso al maestre, no puedo dejar de ver también la complementación y magnitud del hermano mayor del maestro Estrada. Ambas unidas forman la línea. Según decía el venerable Satarhat, o yo interpreto, el maestro dijo
qué hacer, cuál era la misión a realizar. Y parte de esa misión es ampliar nuestros horizontes. Él, por un lado, se documentó cuanto libro pudo. Él leía hasta vez 3 y 4, 5 libros diarios y escribía no sé cuántas hojas a máquina para contactar, enlazar en redes a tanta gente y a tantas cosas. Además, dejó todo para tener la experiencia prácticamente desnudo ante la vida, con solo una guerrúa y una lota, por casi 800 kilómetros caminando, descalzo, en lugares muy calientes y en lugares muy, muy fríos. Se enfrentó a la vida sin libros, sin protecciones también. Y luego, él ya buscando la última liberación, porque sí la buscaba, es más que claro, le dijeron: regresa, la humanidad te necesita. Y es el planteamiento del Bodhisattva. Él quiere liberarse, pero sus propios colegas de Lagartha, de la Asamblea de Sabios de la Luz, de la Asamblea del Gran Esplendor, le dijeron: pero si tú tienes tanto que dar a la humanidad, y la humanidad necesita eso, la vida te lo ha dado para algo, compártelo. Y entonces, a partir de 1951, él regresa y empieza a hacer una obra monumental, que vienen siendo los propósitos psicológicos a partir del 56 hasta el 59, uno mensual. Termina el arte de la nueva era, lo pule, y termina y lo pule el yoga yoguismo, que en realidad hasta unos meses antes de desaparecer o morir, como lo quieran decir, ve publicado el yoga yoguismo, que él considera su obra más importante, la experiencia que resume todas sus experiencias, en la experiencia de la unidad por encima de las diferencias, el yoga del que habla tanto y experimentó. Es más que obvio. La forma en que lo dice, en la forma en que lo expresa, en la forma en que lo testifica, es una hermosura. Es algo de decir: caramba, sí es posible. Entonces él, como avatar, dice: sí es posible para la humanidad alcanzar ciertas cosas. Entonces, cuando yo lo estudio, veo todo ese recorrido, todos esos contrastes, y me sigue interesando estudiarlo, profundizarlo. Ahora va a haber mejores formas de poderlo estudiar y profundizar. Los medios electrónicos nos facilitan ese trabajo. No tenemos que andar con el libro para acá y para allá. No podemos investigar un tema a la vez, porque son tantos y tantos temas. Entonces, estos 4 años ha sido una reafirmación de que sí sigo al prototipo del hombre de la sabiduría. Si Diógenes un día andaba con su lámpara buscando al sabio, al que llevaba la luz, seguramente cuando encontró al maestre, hubiera encontrado al maestre o al hermano mayor, hubiera dicho: ecce homo, este es el hombre. Entonces es una autoestimulación que tengo de seguir estudiando, de seguir compartiendo, y no deja de haber algunos conceptos que no dejan de removerme, porque rompe paradigmas en muchas cosas y no va a favor del populismo, sino él tiene su propia visión, una visión que fueron de muchos años de estudio desde niño. De hecho, se dice que no era un niño que le gustaba mucho jugar, sino le gustaba estudiar, era su juego, y le gustaba, aparte de estudiar, tener experimentos. Él tenía una dualidad, su pensamiento muy intenso y su necesidad de experimentar muy profunda. Todo esto me va sucediendo, me va estimulando, me va clarificando al estudiar al muy sublime maestre. Como un discípulo, no soy ninguna autoridad en ello. Y al comprender un poco más los alcances y la dimensión que
le dejó a su primer discípulo y a quien confió continuar la línea. Y inclusive le marca que le tocará, si no fue suficiente con esta encarnación, la era de Capricornio. Mostrar una pauta, mostrar un paso más para la humanidad. Entonces esa universalidad llevada a la práctica de las altas virtudes en la vida cotidiana, pues es cada vez más lo que estudio, lo que me mueve, lo que me replantea. Y básicamente estos estudios, estos diálogos mañaneros, después del ceremonial, me hacen de alguna manera tener que usar lo que estoy teniendo en mi taller. Herramientas que las agarro y estos diálogos me ayudan a usarlas. Entonces ha sido como un complemento también. Estoy viendo que la vida me va presentando lo que tengo que hacer. Y ahí va a quedar algo de la experiencia de un discípulo, nada más. El maestro sigue siendo el maestre de la Ferrer, quien preside nuestras cámaras, quien preside la línea, pero con el ejemplo vivo, enseñanza viviente para toda la era del sublime hermano mayor. A mí me queda más que claro, los otros referencias no me sirven, sinceramente se los digo, para mí no. Hay referencias que reafirman las virtudes de ellos, pero no sustituyen su gran ejemplo, entrega de vida y de capacidades y de potencialidades que desarrollaron. A mí me sigue siendo siempre el discípulo de mi maestro. No tengo que ver más. Y no es que esté limitado a eso. Es que a través de eso me amplío más. Es una sensación muy diferente a lo que la gente piensa. Bueno, ya me tocaron el puntito que me está moviendo a mí todos los días. Gracias por escucharlo. Y ojalá ustedes encuentren algo que les estimule, que les recree, que les impulse. La vida puede tener tanta riqueza como creamos que tiene. Y para eso hay que investigar, probar, experimentar, compartir. Y aún así, buscar más. Buen viaje. Maestro, justamente después de esa pregunta era si este estudio del maestre le había permitido reafirmar más su experiencia y su visión del hermano mayor, de lo que vino él a cumplir o a realizar. O sea, si nos podría ampliar un poquito, si justo al sumergirse en el estudio de la obra del maestre le ha permitido redimensionar al hermano mayor en lo que sí realizó, que no quedó como una utopía, ¿no? Sí, la formación de los discípulos. Ahí estuvo la gran obra del maestro Estrada, aparte su ejemplo vivo que queda para todos. Yo me sigo asombrando como cuando se habla del hermano mayor, se habla de sus frases, de sus ejemplos, de esa didáctica maravillosa que él tenía para expresar cosas complejas de una manera muy práctica y sencilla, pero muy comprometida, muy comprometida. Eso tenía él. Sin ello yo me quedaría como un gran ideal del maestro. Pero al haber vivido y convivido con el hermano mayor, veo que todo esto no tiene sentido, sino, como les digo todas las mañanas, o casi todas, hay que vivirlo, hay que trabajarlo, hay que sacarlo de la bodega, del taller, y hacer cosas con ello. ¿De qué sirve acumular herramientas y materiales si no se hace algo con ellos? El hermano mayor es el ejemplo vivo, que siempre se pulió. Si había que bailar, él desarrolló una capacidad de bailar maravillosa, ejemplar, mágica. Pero así en el comer, así en el hablar, así en todo. Él siempre estuvo pendiente de ser un mejor ser humano para servir más, para poder seguir siendo el discípulo que sigue aprendiendo
uno tiene que tener una verdadera vocación de servicio. Tiene que saber un para qué, para algo. Si no, el ego se infla y luego ya se confunde y se deprime. Pero cuando es para servir más, vale la pena todo esfuerzo. Para servir mejor, con más calidad y con más cantidad. Y eso recuerdo a veces la figura del hermano mayor caminando, observando, a ver qué más podía hacer, qué más podía decir, qué más podía recordarnos, qué más podía señalar. Todo esto va junto, es como una sensación de vinculación, de relacionamiento, todos los días, con mi maestro, con la línea. Al maestre lo tengo muy presente. A la hora que tengo que comprender algo, sé todo lo que me falta, me hace sentirme más discípulo. Y el ejemplo monumental, vivo, del hermano mayor, de don José Manuel Estrada, y sus características como persona, pero también como ser. Y como ser puedo explorar lo que él exploró. Como dice por ahí un refrán, usar el mismo aceite que usó para alumbrarse, para ser una lámpara diferente, pero con el aceite que mi maestro tuvo. Y yo creo que cada vez me convenzo más que fue su enorme deseo de ser un servidor, que esa era su misión. Desde cuando tuvo su visión, que se le aparece una figura y le dice: usted tiene una misión. El muy sublime maestro le dice: su misión no es menor que la mía. ¡Qué paquete! Lo bueno es que yo digo, bueno, pues la misión de mi maestro es pues mucho más grande que la mía. Claro, el alcance de continuar el edificio, pues sí tiene que ser, el edificio tiene que irse de la obra, tiene que irse complementando, tiene que irse expandiendo, tiene que ir creciendo. Pasamos de obra negra a acabados, a pulimientos y a mantenimientos, etc. Eso es en la obra de cada uno de nosotros y en la obra que tenemos hacia la humanidad, hacia el alma de la humanidad. El maestro recoge tanta experiencia de los humanos y la plantea como después síntesis y después en la práctica eso cómo se vive. Entonces hablar de esto es hablar como de mi motivación, de mi espíritu. A mí cuando me toca todo esto a los 17 años me prendió muy fuerte y es el mismo sentimiento e impulso y necesidad que siento ahora. Nada más que creo que tengo un poquito más claro por qué tengo esa necesidad. Pero el compromiso es siempre ese sentido que el día de mañana me voy a volver a encontrar con mi maestro y voy a tener que rendir cuentas de todo lo que él me señaló verbalmente, ejemplarmente. Y el maestre de la Ferrer fue simplemente un ser extraordinario que viene a presentar algo. Y una cosa también que percibo del maestre es que la dimensión de él no va a ser comprendida hasta después de un buen tiempo, hasta que los discípulos lo comprendan mejor. Y esa es una tarea de todos. Y vamos a tener más herramientas para no tener excusa de no hacerlo. Y eso es una alimentación al espíritu, a la búsqueda, al encuentro. Bueno, ¿algo más que deseen preguntar o compartir? Sí, pues una especie de experiencia y pregunta, maestro. Con todo esto que usted transmite, que es el código o el ADN de la iniciación, o sea, reflejado en esos grandes
grandes seres que señalaron el camino, y hoy aquí en la realidad me pregunto, al vivir por ejemplo en las ciudades, o sea, reflexiono, al vivir en las ciudades pues sí nos dan oportunidad de sobrevivencia, de aspectos culturales, nos facilitan cosas, más ahora con todo esto que hemos vivido, el confinamiento, y ahora estos días que hemos estado aquí en un lugar pues bastante agreste, bastante sin ruidos, vamos a decir, de civilización casi. O sea, por supuesto, la vida hoy no implica irnos de ermitaños, ¿no? Más sin embargo, yo me pregunto, maestro, ¿qué? O sea, porque solamente no me lo pregunto yo, disculpe el intentar hacerlo así como... Me he encontrado mucha gente que me ha dicho, por fin, después de estar encerrada 4 meses, me he ido a tal parte que está salvaje. Una sobrina me dice, me he ido a Lanzarote, que es una isla que parece que estamos en una época prehistórica, ¿no? O me he ido, o sea, me he encontrado mucha gente también que me ha dicho, necesitaba sentir la vida. Entonces mi pregunta es, ¿qué es la vida? ¿Y cómo es la vida que hemos fabricado en las ciudades? Y la vida en realidad, el flujo viviente de la vida, ¿cómo se podría armonizar todos los logros que socialmente se han ido realizando, y al mismo tiempo reconectar que hay cosas que nos desvían de la propia vida, de ese fluir de Dios en presente? O sea, ¿cómo podemos hacer los humanos? Porque tanta pantalla de cualquier medio, tanta cosa, realmente nos está, no sé si nos está embruteciendo de alguna manera. Entonces mi pregunta para usted, como iniciado, como alguien que capta este ADN para lo que venimos a este planeta, ¿qué nos podría decir de todo esto? Bueno, el iniciado tiene que estar bien en todas partes. Tiene que adaptarse y ver lo que ese momento y ese lugar le da. Y no estar comparando lo bueno y lo malo, porque entonces entra en un conflicto. Lo malo le va a empezar a perseguir y lo bueno se le va a alejar. La ciudad, de hecho, es todo un fenómeno sociológico. Cómo empezó a generar las universidades, los comercios, los intercambios, las fábricas después, en los 1800, etc. Las ciudades tienen su lugar. Han generado mucha energía concentrada en un solo lugar, pero que se tiene que aprovechar. Y el campo nos despierta más la sensibilidad, nos hace menos que nos protejamos. ¿De qué nos protegemos? Sino de nuestros miedos. Son dos diferentes enfoques. Sí, la ciudad a veces te encierra, no puede recibir tanto estímulo que te da la ciudad, y te vuelves más agresivo, te vuelves más defensivo cuando se exagera. Pero si entiendes que los dos te despiertan diferentes aspectos y te enriquecen de diferente forma, pues aprovecha los dos. Ahora los medios electrónicos van a ayudar a que la información, no te sientas aislado de todo, cualquier cosa que necesites como información, o hasta productos. Ya Amazon te lo lleva a cualquier lado. Pero son dos sensibilidades del ser humano. El campo
la naturaleza salvaje o agreste, te hace comprender que hay muchas cosas que se te habían olvidado. Pero también la ciudad puede ayudarte a comprender que había muchas cosas que se te habían pasado por alto y que también son importantes. En el campo pues te lleva más tiempo la sobrevivencia porque hay menos estímulos. Pero supuestamente en la ciudad tendríamos más, pero a veces tenemos menos tiempo porque tenemos siempre muchas prisas. Es un tema que tenemos que complementar, ni dejarse llevar por una cosa ni de la otra. Porque también decir yo no puedo vivir con los demás seres humanos, odio las ciudades, yo quiero vivir solo como ermitaño, es un aislamiento y todo rechazo genera luego una atracción. Cuando cada etapa se ve como etapa y cada cosa se ve como lo que es en ese momento y en ese lugar, creo que eso nos ayuda. Por ejemplo, en el campo pues hay que preparar sus alimentos. En la ciudad te puedes ir a muchos lugares que preparan alimentos. Sí, pero bueno, hay otros problemas en las ciudades, como los sistemas de retroalimentación, de basuras, de tóxicos, se vuelve muy compleja en las ciudades. El campo parece que pues lo orgánico se reabsorbe rápidamente. No te tienes que preocupar tanto. Entonces cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el maestre Laferrière, después de haber vivido esa soledad tremenda de su peregrinaje, decide irse a un lugar de intercambio cultural, de élite, de hecho es de élite intelectual, en Francia, que se llama Niza, el lugar de veraneo de la gente intelectual y de la gente con altos recursos. Niza no es un lugar barato. Vamos a dejar pasar este helicóptero. Y ahí pudo hacer sus obras. Sin esos recursos, bibliotecas, contactos, gente importante, círculos culturales, él no hubiera podido hacer estas obras. Entonces, cada cosa tiene su importancia. Pero yo recuerdo mucho al hermano mayor que podía estar muy bien en una chocita con animalitos y niños, y se le ve muy contenta. Hasta hay una que está llevando un arado, que está enseñando a su hijo lo que son los borreguitos, lo que son las cabritas, lo que es ese espíritu más directo que se vive en el campo. Pero también vivía bien en la ciudad y decía cosas de categoría y otras cosas. A cada cosa la trataba de resaltar y aprovechar. Yo no creo que debemos ponerlo en antagonismo, sino en complementación, y ver qué etapa necesitamos y ver qué cosa tenemos que hacer. Una etapa de culturización se hace pues en las grandes universidades y centros culturales. Usted está llevando cursos también en un centro de una gran ciudad. Pero eso no sustituye las lecciones del canto del pájaro, de los amaneceres o atardeceres, de los bichitos, de las abejas, hasta de los mosquitos, que hay bastantes por aquí. Recordar que hay mucha vida y que no podemos estar aislados. Los mosquitos se meten como quieran a hacer su sobrevivencia, ¿no? Lo que quieren.
Hay una anécdota muy hermosa de que un día le estaba picando un mosco aquí en la mano al hermano mayor. Y entonces un discípulo dice, maestro, mátelo, quíteselo. No, dice, va a chupar un poquito de sangre. No me pasa nada. Él va a vivir y yo, a mí no me pasa nada. Por esa gotita que me va a quitar. O sea, hay visiones integradoras y hay visiones divisoras. El camino iniciático es el camino del centro, es el camino integrador, es lo que yo podría decir. Pero cada etapa para cada persona no es igual. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ha sido un gusto poder compartir, escucharlos y escucharme para ponerme de acuerdo a ver en qué más puedo servir. Porque cuando uno habla uno se compromete más y eso es bueno también. Muchísimas gracias. Hoy es sabadito. Que la pasen muy bien. Que tengan muchas tareas por realizar, por observar, por asimilar, por intercambiar, por enriquecerse. Pax.